Les decía que muchas gracias pues a Carlos por la invitación y que me da como una consolación muy grande ver toda esta audiencia dispuesta para hacer los ejercicios espirituales ignacianos. Me alegra muchísimo, sin duda que no se van a arrepentir de este tiempo de trabajo personal y de encuentro consigo mismos y con el Señor. Me han pedido que hable de qué son los ejercicios espirituales. Yo voy a empezar primero con un presupuesto. Un presupuesto que me parece a mí muy importante tenerlo claro desde el inicio, ¿cierto? Nosotros no hacemos los ejercicios, ni hacemos oración, ni tenemos vida interior y vida espiritual y devociones para ver si buscamos a Dios. Por una sencilla razón, porque Dios ha sido el primero que nos ha buscado y ya nos encontró. Ya nos encontró. Entonces, el movimiento de nosotros hacia Dios no es tanto ese cuanto que Dios es el que se ha movido hacia nosotros. Él se hizo uno de nosotros en Jesús. Segundo, entonces no es Dios hacia nosotros, sino que es más bien Dios quien ya nos encontró. Entonces es Dios en nosotros, en nosotros. ¿Sí? Estoy haciendo como un juego de preposiciones. No es Dios hacia nosotros, sino Dios en nosotros y Dios con nosotros al mismo tiempo, ¿sí? O sea, nosotros somos seres habitados por Dios, por su Espíritu, el Espíritu Santo, que es Cristo resucitado en nosotros, y por lo tanto, nuestra búsqueda de Dios no es tanto una búsqueda para encontrarlo, sino un trabajo interior para descubrirlo ya presente en nuestra vida. Y obviamente no es que vamos a empezar de cero. Todos los que estamos aquí tenemos un camino, una historia, unas búsquedas y como tal ya nosotros hemos podido vislumbrar, intuir, experimentar a ese Dios presente en nosotros sin duda. Pero es muy importante que al iniciar la experiencia sintamos que en realidad nosotros nos estamos moviendo hacia Dios porque Dios ya se movió hacia nosotros, ¿sí? Nosotros estamos buscando lo que ya nosotros sabemos que existe en nuestra vida y queremos cultivar esa relación íntima y personal con Él. Ese es como el presupuesto, ¿no? Un Dios que vive en nosotros, que nos ha encontrado, que ha dado su vida por nosotros y que trabaja con nosotros, no sin nosotros. Muy bien. Ese es el preámbulo o el presupuesto, porque eso yo creo que cambia mucho la actitud con la que podamos entrar a los ejercicios, sentir a un Dios comprometido con nuestra vida. Veamos qué son los ejercicios. Los ejercicios espirituales, yo no los voy a definir con mis palabras, yo voy a dejar a San Ignacio que él mismo los defina como los define en el libro de los ejercicios. Aquí tengo el librito de los ejercicios, ¿no? Y en el número, perdón un momentico, en el número 1, cuando él antes de los ejercicios, tiene una cosa que se llama las anotaciones, que son anotaciones que le van a servir a quien da los ejercicios o a quien hace los ejercicios para mejor aprovecharse entendiéndolo mejor. Y él dice así en el número 1, dice, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo, ojo con lo que comienza, todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones, según que se va a decir adelante en este libro de los ejercicios. Entonces, en realidad son ejercicios. Y luego, ¿qué dice? Pues es que así como correr, trotar, hacer ejercicio físico, pues son los ejercicios físicos, pues en este caso son los ejercicios
de examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar mental y vocalmente. ¿Y cuál es la motivación o cuál es el objetivo, cierto? Todo modo de preparar y disponer el ánima, es decir, de disponernos nosotros, de disponer nuestra vida para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de su vida para la salvación del ánima, es decir, para tener una vida plena, feliz, llena de Dios y llena del prójimo también. Eso se llama ejercicios espirituales. Entonces, es una serie de operaciones, como él las llama, es decir, de actividades, de mecanismos de oración, de meditación, de examen de conciencia, etcétera, que están orientados a ubicar qué es lo que en mi vida me estorba. Así de sencillo. ¿Qué es lo que en mi vida me hace cojear? ¿Qué es lo que en mi vida me desintegra? ¿Cuáles son mis afectos desordenados? ¿Cuáles son mis apegos que le ponen como un palo en la rueda de la bicicleta y no me dejan andar armónicamente, no me dejan vivir integradamente y felizmente? Para que una vez ubicadas esas afecciones desordenadas, ahí sí yo pueda buscar y hallar lo que Dios quiere en mi vida y lo pueda poner en práctica libremente. Ese es un primer número en el cual San Ignacio nos dice que son los ejercicios espirituales, ¿sí? En un segundo número, más adelante, en el número 22, dice, en un título, dice así: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Vencer a sí mismo, ordenar la vida para no decidirse por afectos desordenados, por apegos, por cosas que me distraen en la vida. En última se está diciendo lo mismo que en el número anterior, ¿sí? Tal vez nos pueda parecer un poco extraño ese término de vencer a sí mismo, pero hay que entenderlo, ese sí mismo, hay que entenderlo más o menos como habría que entender aquello del Evangelio: el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz no es digno de mí. Uno dice, pero ¿cómo que negarme a mí mismo? ¿Cómo que vencerme a mí mismo? Si yo soy bueno, yo soy criatura de Dios. Sí, pero las criaturas de Dios, nosotros seres humanos, tenemos una tendencia interior a encerrarnos en nosotros mismos, es decir, a quedarnos en nuestro propio yo. Eso es lo que tenemos que vencer, el ego que no nos deja despegar en la vida, que no nos deja ser felices en relación con Dios, con los demás y con la naturaleza. Ese es vencer a sí mismo. Entonces, en resumidas cuentas, ejercicios espirituales son operaciones espirituales: meditación, contemplación, examen de la oración, examen del día, mucho examinar, como dice San Ignacio, destinados a ubicar a ubicar los afectos desordenados de nuestra vida, para que una vez ubicados los dejemos de lado y nos ordenemos en nuestros afectos, para que podamos buscar y hallar lo que Dios va queriendo en nuestra existencia. Están ordenados entonces a ubicar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y me permiten decir una palabrita sobre la voluntad de Dios. Uno muchas veces se imagina que la voluntad de Dios es como para pasado mañana, o para dentro de unos días, o al año entrante, ¿sí? Y como dice un padre muy querido por nosotros aquí en la Compañía de Jesús en Colombia, no tiene ni idea qué va a pasar dentro de un año. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando conmigo como soy yo.
y con mis propios pensamientos y mis propias decisiones. Y vaya usted a saber qué voy a decidir yo, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es ya, es Dios en acto. O sea, si nosotros averiguamos en este momento cuál es la voluntad de Dios, es que estemos aquí con todo nuestro ser, ¿sí? Yo hablándoles a ustedes y ustedes también con todo su ser metiéndose en esta experiencia de ejercicio. Eso es lo que Dios está haciendo. Es que Dios no puede hacer otra cosa si no estamos nosotros ahí. Y Dios hace otra cosa con otros que porque están en otra parte. Pero Dios está con nosotros, actuando con nosotros. Entonces la voluntad de Dios es Dios en acto. Por lo tanto, averiguar la voluntad de Dios, por eso es muy importante abrirme a esa acción de Dios en mí para ponérmele en sintonía de una manera espontánea, permanente, sistemática, en toda mi vida cotidiana. Y seguramente ustedes se van a encontrar con que lo que ustedes van a vislumbrar en sus ejercicios puede ser tan cotidiano que usted hasta le va a dar rabia. Y digo, para esto me metí en estos ejercicios tanto tiempo, y resulta que tenía que ver era la profundidad de lo que yo ya estaba haciendo, y no lo estaba haciendo con esa profundidad, no lo estaba haciendo a cabalidad. Más que cosas nuevas, es modos nuevos de proceder en mi vida cotidiana, con las relaciones con los demás, en mis opciones, en mis compromisos que yo voy haciendo. Entonces, están orientados a eso, porque los ejercicios de San Ignacio están pensados en su estructura para que en el centro de esos ejercicios nosotros hagamos una elección. San Ignacio lo llamaba así, elección, porque él los pensó no solamente para una elección de vida, es decir, de estado. Él decía, y nos vamos a encontrar con esa terminología en los ejercicios, por ejemplo, reglas de discernimiento, preámbulos para considerar estados, ¿sí? Es decir, si tal vez no es el caso de aquí de ninguno de ustedes, si yo estoy decidiendo qué vida tomo, si yo me caso, o si me voy a meter de cura, o si me voy a meter de monja, pero ese no es el caso, creo yo, de la mayoría de los que estamos aquí. Puede que haya algún caso, y también entonces le van a servir también mucho los ejercicios. Pero en el caso, dijéramos, más cotidiano y más normal, es que los ejercicios nos sirven para cambiar y convertir nuestra vida, reformar nuestra vida en algunos aspectos que nosotros veamos que hay que reformar, pero no porque a nosotros se nos ocurre por voluntarismo personal, sino porque en este proceso de ejercicios, de mucho examinar, de contemplar, de meditar, de ponernos delante del Señor en su vida, contemplando su vida, nosotros nos vamos a sentir movidos, vamos a tener emociones en ese sentido, movidos a hacer algunos cambios en la vida. Seguramente tampoco muy grandiosos y muy extraordinarios, pero que sí pueden resultar siendo como la primera fichita del dominó. Que eso, ¿se acuerdan que uno cuando pone el dominó paradito, uno detrás del otro, y le encanta ver cómo uno tira la primera fichita y se va el resto de fichas? Puede ser que encontremos la fichita de mi vida que es la clave para que mi existencia se mejore cualitativamente. Para eso son los ejercicios espirituales. Como ustedes ven, el trabajo de los ejercicios espirituales va dirigido a los afectos, ¿sí? Va dirigido a los afectos. Ordenar los afectos. Es muy importante para San Ignacio tener afectos ordenados, no tener afectos. Para San Ignacio son muy importantes los deseos, pero ordenar los deseos, porque hay que desear mucho, dice San Ignacio. Les cuento, por ejemplo, que en otro escrito de San Ignacio, que es las Constituciones de la Compañía de Jesús, al inicio, cuando se piensa en los que quieren entrar a la compañía, dice San Ignacio
Pregúntesele al que quiere entrar a la compañía que si tiene deseos de entrar a la compañía de Jesús, o que si al menos tiene deseos de tener deseos. O sea, los deseos son muy importantes, pero tenemos que ordenarlos porque no se trata de ir tras cualquier deseo que se nos ocurra, sino que tenemos que ubicar cuáles son los deseos ordenados, cuáles son los deseos que realmente configuran mi vida y le dan una integración vital, armónica y con sentido. Pero, paradójicamente, queriendo impactar en nuestros deseos, en nuestros afectos, y para lograr ese objetivo, lo que nosotros tenemos que hacer, es un trabajo muy metódico. Los ejercicios de San Ignacio tienen la fama de ser como muy cuadriculados y en cierto sentido hay razón de ello, porque hay un método muy preciso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar que la experiencia que hacemos sea verdaderamente enfocada a ordenar los afectos. Por eso también quiero hablarles de, yo no sé, yo hasta qué horas tengo, Carlos. La idea es hasta las 7:25, José Roberto. Pues esa era la idea, comenzando a las 6:45. Cierto. Bueno, No, bueno. dale. Muy bien, porque si no ya casi va a acabar. Entonces, otra cosa que es muy importante, luego hablaremos de en qué consiste más despacio, pero también una cosa que es muy importante considerar en este momento, nosotros ya les mostré el librito de los ejercicios, ¿no? Y entonces uno se puede imaginar a San Ignacio que se sentó a escribir el libro un día y resulta que eso no salió así. Tal vez una de las maravillas y de lo efectivo que son los ejercicios espirituales ignacianos es que nacen de la experiencia de Ignacio, nacen de su propia experiencia personal. San Ignacio, ustedes ya no iban a hablar un poquito de la historia de San Ignacio, ¿no, Carlos? ¿Cierto? No. No, José Roberto, esta es la primera reunión, entonces hay muchos que no. Bueno, hay un grupo que sí, pero otro grupo no. Pero muy brevemente, para poder entender de por qué tenemos este librito como guía, que además es un libro bastante aburridor, porque uno se pone a leer ese libro y sale corriendo, porque no es para leer, es para hacer, ¿sí? Es para hacer el libro, para hacer la experiencia de ejercicios, ¿no? Ignacio de Loyola era un vasco, del País Vasco, pues en España, que tenía el ideal que tenía un hombre de esa época. En esa época o se era cura o se era militar, y él escogió ser militar. Y era un hombre que él mismo se describe como desgarrado y vano, o sea, era un hombre de mundo, era un hombre que lo que quería era tener hazañas militares, conquistar la dama de sus sueños, tener honores militares y de caballero, y eso era lo que él quería, y en esas estaba. Y precisamente defendiendo un castillo en Pamplona, defendiéndolo de los franceses, por su deseo pues de triunfar y de mostrar su valentía, no quiso ceder ante la posibilidad que le dieron los franceses de rendirse, y una bala de cañón le atravesó por entre las dos piernas, hiriéndole ambas y prácticamente destrozándole una de las dos. Entonces Ignacio se tuvo que someter a unas operaciones que ustedes se imaginan en el siglo XVI, la anestesia que había en ese entonces, que creo que era vino, pero ni siquiera vino quiso tomar, ¿cierto? Y se hizo la primera operación, pero quedó como mal la operación y se quiso someter a otra operación para que le pusieran bien los huesos, porque era un hombre vanidoso, ¿sí? Era un hombre muy vanidoso. De todas maneras quedó cojo para toda la vida el hombre, pero por lo menos no quedó tan mal caminado como hubiera quedado. Pero en esa recuperación de esas operaciones pasaron muchos meses. Y San Ignacio en su casa de Loyola pidió que le dieran los libros que a él le gustaban, que eran los libros de caballería. Pero no había. Entonces le dieron los libros que había. Y los libros que tenían era la vida de los santos
y la vida de Jesucristo. Él comenzó a leerlos un poco escéptico. Entre los sueños que seguía teniendo de ser un caballero y conquistador de damas de alta alcurnia de esa época, de pronto cogió los libros y comenzó a notar que si bien sus sueños de caballero lo entusiasmaban y le gustaban y le hacían dar como un cierto contento por dentro, para su asombro, la vida de los santos y la vida de Cristo comenzó a cautivarlo y a darle también un cierto fervor, una cierta alegría interior. Y comenzó a notar esa diferencia. Pero después notó otra diferencia, que ese contentamiento que le daba la vida de los santos le duraba más, le era más duradero durante los días. De manera que en ese proceso, durante su convalecencia, resolvió cambiar de vida. Y después de que se sanó, salió a convertirse en un peregrino pobre y humilde como Jesús. Y así, en su peregrinaje, paró en una ciudad que se llama Manresa, cerca de Barcelona, donde se detuvo por 11 meses. Y allí se dedicó, él vivía en un hospitalito, que era una hospedería de pobres, pero en el día se iba a una cueva que había allá a orar y a hacer penitencias. Y esas oraciones y esas penitencias y todo lo que hizo tan exageradamente le fueron dando una experiencia muy honda que fue escribiendo. Él lo fue poniendo por escrito, ¿sí? Su deseo era entonces ser como San Francisco de Asís o como Santo Domingo de Guzmán, y todavía más que ellos. San Ignacio no se había convertido, había cambiado de vida, pero no se había convertido porque todavía seguía anclado en sí mismo, seguía anclado en su yo. Él quería sobresalir, estaba autocentrado. Pero precisamente en ese proceso espiritual que lo llevó casi hasta el suicidio, porque con la exageración que tenía de ayunos de semanas enteras se estaba medio chiflando, pero gracias también a un confesor que tenía por ahí cerca, a un padre que lo ayudó y al cual le contaba su proceso, San Ignacio pudo recapacitar y entender que su objetivo en la vida no podía ser más que Santo Domingo, ser más que San Francisco. No, que su objetivo no era ese. Su objetivo era ayudar a las ánimas, como él decía, ayudar a los demás. Eso le cambió la perspectiva. Ya se descentró de sí mismo y se volcó hacia afuera, hacia los demás. Y entendió que eso era lo que Dios le pedía. Y eso entonces, ese proceso que vivió en Manresa, lo puso por escrito. Lo puso por escrito. Y lo continuó reformando durante toda su vida. Ya después San Ignacio salió de ahí, estudió en París, estudió filosofía, teología, se ordenó, le dio estos ejercicios a varias personas, muchos de los cuales se unieron y siguieron con él, y finalmente, sin haberlo pensado nunca y sin habérselo propuesto, terminaron fundando la Compañía de Jesús. Pero eso no estaba en la cabeza de Ignacio. San Ignacio iba caminando dócilmente por donde el Espíritu le iba indicando a través de las circunstancias históricas, porque su deseo era irse a vivir a Jerusalén, pero en últimas nunca pudo salir el barco porque había unas guerras. Así nacieron los ejercicios, de un proceso de vida y de una experiencia profunda de San Ignacio, de conversión y de seguimiento de Jesucristo. Eso es lo que tenemos acá consignado, no como textos bellísimos y de una alta mística, sino como una metodología para que la experiencia que él hizo de encuentro con Jesucristo la pueda hacer mucha gente. Y eso es lo que queremos hacer, esa experiencia de encuentro con Jesucristo, basados en esta metodología de los ejercicios espirituales. Claro que también nos vamos a encontrar con páginas muy bellas de mística realmente de San Ignacio, con oraciones, con propuestas de contemplaciones muy bellas que también pues van a hacer mucho eco en nuestro interior. Los ejercicios espirituales están
divididos, él los dividió en 4 partes, que se llama, y él las llama semanas, pero en realidad no tienen la misma duración en materia de días, son realmente 4 partes. La primera parte, la primera semana, comienza con un pórtico muy bello que se llama el principio y fundamento. La primera mirada ante la cual nos pone San Ignacio es el amor de Dios creador. El amor de Dios que nos crea por amor, por puro amor. Fíjense, recuerden ustedes que el Papa dice mucho que Dios siempre nos primerea. Allá los argentinos que están acá pues estarán más familiarizados con esa expresión. Dios siempre nos primerea en el amor. El amor es lo primero. En el principio está el amor. Eso abre los ejercicios para que en esa misma primera semana le echemos una mirada a nuestra persona y nos demos cuenta de nuestro propio obstaculización de la acción creadora de Dios en nosotros, es decir, de nuestro pecado. Pero mirar el pecado desde el amor de Dios es muy distinto a mirar el pecado como una falla personal que me hace tener una baja autoestima. Eso es distinto, porque eso crea una conciencia de culpabilidad, y la culpabilidad no es cristiana, porque nosotros nos sabemos pecadores amados por Dios y nos encontramos siempre frente a su misericordia, como el Papa lo repite tantísimas veces. La primera semana entonces nos pone de frente a nuestra realidad, aparte de nuestra realidad humana, que es nuestro propio pecado. Pero entendemos el pecado como obstáculo a la acción creadora de ese Dios que nos ama. Pero nos ponemos delante de ese Dios que nos ama, entregándose en Cristo Jesús, puesto en cruz, como nos lo dice San Ignacio. La segunda parte de los ejercicios es ya la segunda parte de los ejercicios. Por favor, apagar el micrófono, todo. La segunda parte de los La segunda parte de los ejercicios comienza lo que se llama la contemplación ignaciana, porque los ejercicios van a ser fundamentalmente contemplación de la vida de Cristo, porque solo al calor de la vida de Cristo nosotros podemos movernos, conmovernos y percibir lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere de nosotros para que nosotros también lo elijamos. Entonces, toda esa segunda semana está dedicada a contemplar la vida de Cristo desde la cuna prácticamente hasta antecitos de la pasión. Esa es toda la segunda semana. Y el objetivo de esa segunda semana es irnos disponiendo para la elección, y al calor de esa contemplación vamos a ir descubriendo la elección que Dios tiene para nosotros y la vamos a ir asumiendo. La tercera semana ya seguimos con la vida de Cristo, pero San Ignacio se la dedica a la pasión y muerte de Jesucristo. Es una semana dura, difícil, pero que está orientada como la segunda semana tiene una petición, perdón, me devuelvo a la segunda semana, tiene una petición muy importante en todas las oraciones: pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, o es bautizado en el Jordán, o nace en un pesebre, depende de cada una de las contemplaciones. ¿Para qué? Para más amarlo y seguirlo. Conocimiento interno, es decir, conocimiento por experiencia, conocimiento por afecto, por conmoción interior. Uno ama aquello por lo cual siente, uno conoce aquello que ama. Y si no lo ama, no lo conoce bien. Y si no lo ama, no lo sigue. Por eso es conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. En la tercera semana
ese conocimiento interno del Señor continúa, pero con la especificidad de una solidaridad muy, muy intensa y muy profunda con la pasión y muerte del Señor, con sus dolores. Y el San Ignacio tiene unas peticiones muy bellas en esta semana. Pedir pena interna, pedir dolor y pena interna y lágrimas y quebranto con Cristo quebrantado y pena interna de tanta pena que Cristo padeció por mí. Es decir, es una semana dedicada a solidarizarme entrañablemente con la pasión del Señor, con el apasionamiento del Señor por nosotros, pero también con su dolor y con su sufrimiento. Y sentir que es por mí que lo hace. Eso nos va a mover y nos va a conmover para sentir que la elección que hemos hecho en la segunda semana tiene aquí su relieve real en la vida cotidiana, porque eso es lo más cotidiano de nuestra vida, los conflictos, las dificultades, los sufrimientos, los dolores. Y aquí pasamos a la cuarta semana, y la cuarta semana es la resurrección. Una vida entregada como la de Cristo no acaba en la cruz. Una vida hecha en el amor y por amor es una vida que nunca muere. Ese es el sentido de la cuarta semana, en donde San Ignacio nos invita también a solidarizarnos profundamente con Cristo, con su alegría, con la alegría de Cristo resucitado. También compartir esa alegría nos va a nosotros a llenar de sentido para que nuestra propia vida, con las elecciones que hemos hecho, puedan tener sentido y puedan tener un norte definido y claro, esperanzado. Esos son, a grandes rasgos, dijéramos, el proceso de todos los ejercicios. ¿En qué consisten los ejercicios? Los ejercicios son fundamentalmente una permanente toma de conciencia. Y retomo el presupuesto que dijimos antes. Si Dios habita en nosotros, si Dios se ha puesto en nosotros, accedemos al Señor a través de la autoconciencia de nuestra vida. Si yo tomo conciencia profunda de mi ser íntimo, allá me encuentro con el Señor. Por eso los ejercicios son una invitación permanente a tomar conciencia. ¿Cómo se toma conciencia? Examinando, mucho examinando. Hay muchos exámenes. Está el examen de la oración, que es un examen para cada oración. Si ustedes hacen una hora de oración, hacen un ratico de examen. Pero si hacen otra hora de oración, a esa también le hacen otro ratico de examen. Porque se trata de tomar conciencia del paso del Señor por mi vida en esa oración. No perderme el paso de Dios. Es el examen continuo de la... Entonces, ¿en qué consisten los ejercicios? Oración, examen de la oración, el examen del día. Al final del día hay que hacer también un examen de todo el día. ¿Cómo Dios pasó por mi vida? ¿Cómo yo me le pude haber opuesto al Señor? ¿Qué emociones, qué movimientos me dio a mí el Señor en el día de hoy? San Ignacio trae otros exámenes, por ejemplo, el examen particular. El examen particular es el examen que está dedicado a quitar algún defecto de mi vida. Y entonces yo dedico 2 momenticos en el día a examinarme hoy, ¿caí en esta cosa o no caí? ¿Y cuántas veces? Pero solamente di una cosita. Es otro examen, tomas de conciencia. Entonces los ejercicios consisten básicamente en esas operaciones espirituales: contemplación, meditación, exámenes, mucho examinar, dice San Ignacio. Y parte muy importante de este proceso de ejercicio, ya lo decía muy vehementemente Carlos, el acompañamiento de ejercicios. El conferir con el acompañante de ejercicios cómo me está yendo en la oración. Por eso los exámenes de la oración son muy importantes, porque son los que me van a dar el hilo conductor de mis ejercicios. Si yo no anoto lo que me va pasando en las oraciones, lo que yo voy experimentando, y sobre todo cuáles han sido los pensamientos predominantes,
los sentimientos predominantes en cada oración y a qué me sentí movido. Si yo no lo anoto, voy a perder el hilo. Cuando llegue al final de los ejercicios ya no me voy a acordar de muchas cosas. Es maravilloso cuando uno llega al final de los ejercicios y toma sus escritos y comienza a ver que hay una cantidad de cosas que se repitieron y yo no me había dado cuenta. Ahí hay una insistencia y eso es lo que a uno le va a ayudar a tomar también decisiones y a transformar la vida, pero porque uno la escuchó, no porque uno se la inventó, ¿no? Ese acompañamiento entonces es clave. Si no hay acompañamiento, no hay ejercicio, porque la experiencia es personal. La experiencia es completamente personal. Y aunque sea personal, de todas maneras, sabiéndonos todos nosotros en este proceso de ejercicios, de alguna forma estamos formando una comunidad de oración, en donde nosotros realmente tenemos que encomendarnos unos a otros, pedir unos por otros, para que sintiéndonos en este mismo proceso, cobremos también como mayor impulso y mayor fuerza. Bueno, creo que me pasé apenas 7 minutos de las 7:25. Perfecto, José Roberto, muchas gracias. Qué pena, yo por el afán de que empezaras, se me olvidó presentarte. José Roberto. A mí también. Bueno, nada, preséntate tú rápidamente. Bueno, pues soy José Roberto Arango, jesuita, desde hace ya bastantes años, desde el 72, imagínense, ya son como 48 años en la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita desde el 83 que fui ordenado. En este momento estoy en Medellín, soy el asistente eclesiástico nacional de la Comunidad de Vida Cristiana, de la CBX. Por eso pues conozco aquí a todos los de CBX que han salido por aquí, algunos menos porque son un poco nuevos y están en Bogotá, pero yo estoy viviendo en Medellín. Y aquí en Medellín, pues me mandaron para acá hace 4 años porque estoy como director general de la Congregación Mariana, aquí en Medellín. Y la Congregación Mariana es la mamá de la CBX. Mejor dicho, las congregaciones marianas se convirtieron en CBX hace como 52 años, con sus nuevos principios generales y todo eso. Y hoy en día, pues la CBX está en todo el mundo y quedan muy pocas congregaciones marianas. La de aquí de Medellín es una congregación muy fuerte, tiene 13 obras distintas. Una de ellas es, por ejemplo, la Clínica Cardiovid, que seguramente ustedes la conocerán mucho, la Clínica Cardiovascular de Medellín, y muchas otras obras de salud, de hogar para adulto mayor y todo. O sea, es una congregación muy fuerte en ese sentido, y cuando se hizo la propuesta de pasar a CBX, pues dijeron, mira, nosotros, ¿para qué vamos a cambiarnos a otro estilo si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y se presta un servicio y una función social muy grande? Estoy aquí dedicado a eso, pasando esta pandemia en el Colegio San Ignacio, que es donde vivo, pero también vengo, en este momento estoy en la oficina. ¿Y qué más? Yo no sé, eso soy yo. Gracias, José Roberto, muy amable. Bueno, de verdad que fue una explicación bien completa, bien precisa. Listo, preguntas para el padre José Roberto. Entonces, Tatiana Salamanca. Aló, buenas tardes. Bueno, primero agradecer esta oportunidad y yo quisiera preguntar, por favor, el tema del acompañante, si nos va a contactar o nosotros les escribimos a ustedes para el acompañante. Gracias. Sí, Tatiana, el acompañante los contacta. Luis Magnolia. Muy buenas noches, padre José Roberto. Yo Hola, quiero mucho a San Francisco de Asís. Voy a encontrar en nuestro santo de ahora como alguna similitud, aunque su merced me dijo ya, nos explicó, pero voy a encontrar yo también mucho de San Francisco de Asís en San Ignacio. Tienes el volumen apagado, José Roberto. Tienes el micrófono apagado, perdón. Pues en algunas cosas yo creo que hay una gran similitud.
sobre todo en la apertura de Ignacio a la creación entera, ¿cierto? Y en el sentido en que los ejercicios espirituales te conducen a ver todas las cosas con ojos nuevos y por lo tanto ya verás al final de los ejercicios la contemplación para alcanzar amor, el panorama que te abre, que es muy semejante pues al de San Francisco en su amor a todas las criaturas, ¿cierto? Bueno, señor, muchas gracias. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, pues José Roberto, de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buen trabajo. ¿Por ahí alguien tenía otra pregunta? Jorge. Sí. Jorge. Dale. Un saludo a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Roberto, qué gusto volver a verlo. Yo quisiera que usted de pronto nos diera, pues yo ya sé que todos lo han dicho, ¿no? Pero digamos de una forma un poco, digamos, personal. Si usted fuera, con toda la experiencia que tiene, desde luego, ¿cuál es la mejor disposición para iniciar los ejercicios espirituales? Como cuál debe ser esa iniciativa. Hace rato hablaba de los deseos y demás, de que hay que desear o ordenar los deseos, pero digámoslo así, si es posible de pronto desde su apreciación personal, una persona de este siglo y bajo estas circunstancias, ¿cuál sería como su sugerencia para disponernos a esta experiencia? Hombre, bueno, San Ignacio en esas primeras anotaciones habla mucho de entrar a los ejercicios con grande ánimo y liberalidad, dice él. O sea, con una generosidad muy grande para dedicarle el tiempo a la oración, al examen, a los ejercicios que sean necesarios, a estas reuniones de acompañamiento y, por supuesto, al acompañamiento mismo, ¿cierto? Pero mi apreciación personal es que muchas veces las personas entran a los ejercicios para resolver problemas. Y yo personalmente pienso que los ejercicios no sirven para eso. Los ejercicios sirven para preparar a personas para resolver problemas, que es distinto, ¿sí? O sea, yo no vengo aquí a dilucidar un dilema que yo tengo en mi vida. Yo vengo aquí es abierto para que el Señor me trabaje internamente y me disponga a que yo resulte haciendo lo que Él quiere. ¿Qué será lo que Él quiere? No lo voy a resolver posiblemente. No lo voy a resolver, pero sí me voy a preparar para verlo claro y resolverlo. Entonces yo diría, no entremos con una expectativa específica, ¿sí? Entremos con una apertura total a encontrarnos con lo que el Señor nos quiera mostrar. Para mí esa es la mejor actitud, dejarnos sorprender, porque cuando uno entra con un preconcepto, las ideas que tengo no me dejan ver la realidad que sí puede suceder. Muchas gracias, José Roberto. Vamos con Mapi. Muchas gracias, padre. Una pregunta de lo que usted dijo que me llamó la atención cuando dice que el pecado es distinto a culparse uno mismo. Pero cuando uno en la oración dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo quisiera entender un poco más, entonces si uno no, o sea, ¿dónde entra ese concepto de la culpa, del pecado, de hacerse uno responsable? Es que lo que pasa es que las terminologías son terribles y claro, a uno se le disparan los imaginarios con las palabras según lo que uno entiende, ¿cierto? ¿No? Pero en realidad, fíjate, yo no hablé de culpa, yo hablé de culpabilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? El sentimiento de culpabilidad es el sentimiento en el cual yo me hundo a ver, para mí la culpabilidad es una trampa del yo, es para decirlo así como en otras palabras. ¿Por qué es una trampa del yo? Porque la culpabilidad surge cuando yo me siento no tan maravilloso como era. Entonces es un yo aporreado, pero no es sentido de pecado, es que yo me siento aporreado en mi yo.
¿cierto? No soy tan bueno como creía. Ahí es donde la culpabilidad no es cristiana. El pecado existe, claro, y existe sobre todo el pecador, pero el pecador que somos nosotros, somos pecadores perdonados, somos pecadores misericordiados, como dice el Papa. ¿Sí? Es muy distinto cuando yo miro el pecado delante de aquel que me está perdonando siempre. Entonces, soy consciente de mi falta, soy consciente de mi obstáculo a la gracia de Dios, pero no me entrego a la pena porque no soy tan bueno como creía, sino que salgo de ahí movido por el perdón de Dios, ¿cierto? Es distinto. En ese sentido es que hablaba yo de que el sentimiento de culpabilidad es malsano y además no es cristiano. Muchas gracias. Listo, Mapi. Andrea Paula. Andrea Paola. Sí, buenas noches, padre. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta explicación. Yo, pues, por primera vez que hago esto, me pareció muy interesante. Una pregunta, padre, es con relación a la oración, porque pues a uno le parece extraño media hora de evaluación de la oración, como que uno dice, bueno, ¿yo qué voy a evaluar de la oración? O sea, ¿cómo debe ser este examen completo de la oración para que produzca frutos? Bueno, no te asustes con media hora porque es que no es de media hora el examen de la oración. El examen de la oración, como lo dijo Carlos, son 15 minutos, ¿cierto? Pero lo importante del examen de la oración no es simplemente que sean 15 minutos. Lo importante del examen de la oración es que tú tomes conciencia. Después de la oración, por un ratico, pueden ser 15, pueden ser 10 minutos. Es decir, que tú quedes después de la oración con una claridad de, yo diría, si ustedes lo van a ver más despacio después como con algún esquemita de examen y todo eso, pero para mí lo central de un examen de la oración es, primero, yo cómo me sentí en la oración, bien o mal, ¿sí? Segundo, ¿qué me ayudó para hacer esta oración? Tal cosa, ¿qué no me ayudó? Tal cosa, para no repetirlo, ¿cierto? Para aprender de lo bueno, para no repetir lo malo. Y llegamos al núcleo. ¿Cuáles fueron mis pensamientos predominantes durante esta oración? Primero. Segundo, ¿qué sentimientos surgieron en mí? Y tercero, ¿a qué me sentí movida? ¿A qué me sentí movida? Eso es lo que llamamos el lenguaje de los ejercicios moción. ¿Qué emoción tuve? Moción viene de movimiento y uno cuando está haciendo oración se siente movido a algo, ¿sí? Esas tres cositas son las más importantes del examen y eso es lo que vas a compartir con tu acompañante, porque eso es lo que te va a ir dando el camino y con base en ello el acompañante te va a poder decir, continúa por acá, insiste en este tipo de oración, ¿por qué no vuelves sobre este tema? Porque si tú no le dices esas cosas, el acompañante pues no va a poder acompañar. ¿Qué acompaña? Tiene que acompañar algo, ¿cierto? Padre, muchísimas gracias. Ok, Andrea. Bueno, muy bien. Bueno. Roberto, creo que ahora sí entonces te damos libertad para que puedas seguir adelante con tus tareas. Ver el camino para la casa. Bueno, que estén muy bien. Gracias, padre. Bueno, saludo a todos. Gracias. Nora, me alegra mucho verte. Gracias, padre. Gracias, padre.